contacto con nosotros Martín Bazán, que es de CB Consultores. Hablamos con él antes de la veda electoral, ¿se acuerdan? Y habíamos destacado siempre, ¿no?, que había sido la consultora que había acertado la victoria de Massa el 22 de octubre. Y le preguntamos qué fue lo que se vio en esos últimos días para que el resultado en octubre haya sido este. Bueno, ahora trasladamos la pregunta a un nuevo escenario. Si bien ustedes en la última medición lo tenían a Milei ganando por una ventaja superior incluso al margen de error, uno de los pocos que salían de esa paridad. De todas maneras, creo que nadie anticipó estos casi 12 puntos que sacó Milei a diferencia de Massa. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Buen día, un gusto saludarlos. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo se fue moviendo el voto antes del domingo en esas horas previas y decisivas? Bien, sí, algo similar a lo que pasó en las generales, pero en este caso a favor de Javier Milei, ¿no? Unas últimas 2 semanas, una última semana sobre todo clave. Primero destacar que, bueno, el debate, como lo analizábamos previamente, termina teniendo muy poca incidencia sobre un grupo de votos. Sabíamos que podía tener afectar sobre todo a los indecisos, pero resulta ser que esos indecisos son ese grupo de 5% de indecisos que nosotros teníamos en la última semana, termina yendo casi todo en mayor medida a Javier Milei, ¿no? Y marcando la diferencia. Nosotros en la última encuesta teníamos una diferencia de casi 5 puntos entre Milei y Massa, y esos 5 puntos de indecisos que había, termina yendo casi todo en mayor medida a Javier Milei, marcando una diferencia mayor a la que se esperaba, ¿no? Algo que pudimos ver sobre todo el día viernes ya teníamos una diferencia importante que sabíamos que podía ser irreversible para el gobierno nacional, y el día sábado ya con otras mediciones también era una diferencia que se ampliaba, sobre todo por los indecisos y por algunos votos en blanco que terminaron yendo hacia la figura de Javier Milei, ¿no? Optando por un cambio y no por una continuidad, que fue un poco lo que creo planteó inteligentemente sobre el final de la campaña Javier Milei, marcando una diferencia así importante con Sergio Massa. Martín, buenos días, Gustavo Mamón en este caso. Yo lo escuché a ustedes en una entrevista, a Cristian Butier precisamente, en una entrevista el viernes para una radio nacional. Bueno, no podían dar los datos de las encuestas porque estamos en veda de encuestas, estaba prohibido, pero se entendía en la entrevista que los datos que ustedes estaban dando respecto a quién iba a ganar, y escuché que él dijo, cuando ante la pregunta al periodista, él le dice, no, es irreversible. Lo que estamos entendiendo nosotros es que es irreversible, no hay forma que se modifique el resultado electoral. Uno escuchándolo el viernes ahorita dice, che, otra vez, no estarán, porque acá destacamos el laburo de ustedes en varias oportunidades. Por ejemplo, el que yo siempre recuerdo, el 77% del gobernador Gustavo Valdés, cuando usted tirado el 75% un par de días antes, que a mí me pareció exagerado, pero finalmente se dieron los resultados. Y otra vez uno decía, che, ¿será así? ¿Será que es irreversible? ¿Están tan seguros ustedes de su trabajo? Y finalmente así fue. Digamos, ¿por qué esa certeza? Claro, ¿cómo miden que no miden los otros? Cuenten el secreto. Claro, porque... sobre todo, perdón, sobre porque todo no decía, era porque nosotros veníamos viendo una diferencia que se ampliaba, ¿no? Y que no lograba despegar en la provincia de Buenos Aires. Nosotros sabíamos que dentro de la provincia de Buenos Aires Sergio Massa precisaba hacer por lo menos 16 puntos de diferencia sobre Javier Milei para lograr apaciguar lo que era en el interior, que estaba perdiendo por casi 10, entonces precisaba por casi 15, entonces precisaba 16 puntos en la provincia de Buenos Aires, que era el sustento, por lo menos 16 sobre casi 45 que obtuvo el gobernador reelecto, con lo cual debía llegar casi a 60. Ni en la mejor performance histórica del peronismo hizo una elección así en provincia de Buenos Aires. Totalmente, entonces era muy difícil con los números que manejaban en el interior poder hacer la diferencia que necesitaba en la provincia de Buenos Aires. Así los votantes de Píparo, por ejemplo, bueno, los votantes de los candidatos de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires fueran hacia el voto en blanco y ahí lograr una diferencia mayor, digamos. Claro. Pero no lo estábamos viendo, no era una variable que se daba. Sabíamos que en Córdoba y en Mendoza eran distritos claves que estaban perdiendo por muchísima diferencia, y esa diferencia era siempre mayor, digamos. No veíamos ningún indicador que nos diera alguna
acercamiento de Sergio Massa. Obviamente uno siempre sabe que las estructuras pueden terminar siendo decisivas, y por ahí no se arriesgó o no se intentó dar algunos de los números que teníamos sobre el final, ¿no? Pero eran más cercanos a los que terminaron siendo, ¿no? Porque uno entiende que esas estructuras políticas que no funcionaron en otras elecciones terminan funcionando, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y terminan cambiando la elección. Martín, déjame un datito. Hablaste de Córdoba y de Mendoza. Entre Córdoba, Mendoza y Santa Fe, Milei sacó 2 millones de votos de diferencia entre las tres provincias. Y la otra, lo que decía Cristina recién respecto a cuál es el secreto, nos cansamos de escuchar consultoras que te decían, mira, la diferencia es prácticamente un empate técnico, hay 1 punto 2 de diferencia, pero está dentro del margen de error. Es como, mira, puede ganar o puede perder, digamos. Que tienen muy bien hecha la segmentación para poder, no sé, no sé si es muy técnico explicarlo, pero quiere decir que ajustaron el método para poder tener quizás la segmentación y ver cómo se mueven esas variables, no sé, pero hay algo que hace que sean bastante certeros los resultados que ustedes anticipan. No sé si nos querés contar el secreto. No, bien, sí. En relación a las encuestas, y no siendo tan técnico, digamos, no es que uno generalmente se piensa que uno sale al campo, hace preguntas a la población y eso directamente es lo que uno le da como resultado. No, en el medio hay un proceso de ponderación, que son cálculos matemáticos que se utilizan para la muestra que uno obtiene, es decir, las encuestas que uno obtiene se asemejen lo más posible a la realidad. Y en esa realidad uno utiliza, por ejemplo, el sexo, el nivel educativo, pero sobre todo hay una variable importante que es la ponderación del voto anterior. Entonces, nosotros al tener variables mucho más cercanas, por eso fue que todas las encuestas también fueron, si ustedes piensan desde las PASO hasta el balotaje, bueno, se fueron acercando mucho más al resultado, porque las variables de a quién había votado el encuestado en ocasión anterior, bueno, en las PASO era a 4 años anterior, en las generales ya teníamos el antecedente de las PASO y en el balotaje teníamos el antecedente de las generales. Entonces podíamos ir viendo cómo fluctuaban los votos. Nosotros sabíamos que, por ejemplo, casi el 70% de los votos de Juntos por el Cambio podían ir a Javier Milei, que los votos de Schiaretti en mayor medida podían ir a Javier Milei, los de Córdoba sobre todo, y bueno, y los del resto de las provincias iban hacia Sergio Massa. Pero bueno, teníamos antecedentes mucho más cercanos que nos permitirían ponderar de una manera mejor y los resultados obviamente siempre se van acercando mucho más con antecedentes más cercanos. Por eso también son importantes los datos del último censo como para tenerlo y poder hacer un trabajo mejor. Bueno, está bastante complejo eso, pero Martín, podemos tener algunos datos. ¿Facilita la tarea de ustedes en el número de participantes? Es decir, cuanto más se participa, más fácil es la tarea de ustedes, porque por allí muchas veces se dijo de que en este turno electoral iba a votar poca gente, que el voto sea positivo y que no existe este famoso temor que teníamos todos del voto en blanco. Bien, sí, nosotros teníamos, siempre se proyecta cuál va a ser el nivel de participación. Nosotros teníamos proyectado un nivel de participación cercano al 74%, por eso también quizá los números se asemejan mucho más a la realidad. Siempre que que esa proyección sea más certera, el número final del resultado del escenario electoral se va a asemejar también más a la realidad. Eso también se proyecta y también se hace de manera matemática, teniendo en cuenta la respuesta de los encuestados y cómo se va manejando el padrón electoral. Ese termina siendo un dato clave. ¿Qué iba a ser clave en esta elección? Nosotros sabíamos que si el nivel de participación era menor al 70%, sobre todo en la franja central del país, en esas provincias que se mencionaban antes, bueno, Sergio Massa podía tener alguna mayor ventaja o acercarse mucho más en el resultado. Bueno, la participación termina siendo similar al de las generales y totalmente una participación bastante buena, ¿no?, en esa franja central, lo cual hace que se den esos 3 millones de votos de diferencia entre Javier Milei y Sergio Massa, sobre todo en esas 3 provincias. Martín, ¿y ahora que tienen pensado algún trabajo? O sea, se terminó ya todo lo que tiene que ver con encuesta electoral para anticipar o proyectar algún resultado. Ahora, ¿qué trabajo o qué les gustaría, por ejemplo, encuestar, ya teniendo en cuenta que bueno, que ya hay un presidente electo, que es un presidente con ideas bastante digamos, concretas y con cambios de políticas muy notorios? ¿Cómo? Y el análisis de los gobernadores que hacen mensualmente, ahora van a tener que esperar porque tienen el recambio de gobernadores.
Sí, totalmente. Iba a hacer un poco hincapié sobre eso. Me parece interesante, bueno, no ahora, ¿no? Pero seguramente en un par de meses poder analizar, bueno, esos gobernadores, qué imágenes tienen, porque hoy en Argentina no quedó una oposición firme o, por ejemplo, algún nombre que sea la oposición del gobierno de Javier Milei, ¿no? Si bien, bueno, se está reacomodando el tablero político, hay que ver qué rol empiezan a jugar esos gobernadores. Y hay que ver también una cosa que me parece bastante interesante en este rearmado político que se va a dar, que es el Congreso. Bueno, ver dentro del Congreso quién puede comandar tanto el oficialismo de la Libertad Avanza como cómo se va reordenando la oposición de cara a lo que viene, ¿no? Que el Congreso va a tener un lugar central, va a ser un lugar central de negociación, sobre todo para políticas que principalmente precisan un consenso ahí y que la Libertad Avanza tiene muy poco quórum en ese Congreso, que va a tener que negociar con unos y con otros dependiendo qué leyes quiera sacar. Eso me parece que va a ser fundamental, y que van a salir de algún diputado o de algún senador alguna de las figuras principales que veremos en los próximos años, sobre todo en el centro de la escena. Martín, muchas gracias, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes, hasta luego. 8:53, Martín Bazán de CB Consultores, una consultora con la cual hablamos bastante, primero porque tiene buena predisposición a la hora de atender, y segundo porque porque le pega, porque vienen siendo certeros en sus resultados. ¿Qué ibas a decir, Miguel? No, que ese era el principal, este que mencionábamos respecto de provincia de Buenos Aires, donde se esperaba que Massa haga la diferencia, Massa haga la diferencia respecto del resto del país, que le podía ser favorable a